Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer dos versículos del Evangelio de Marcos, que los pueden leer también en el de Mateo y en el de Lucas, que es cuando Jesús comienza su ministerio y nos avisa de que el tiempo se ha cumplido. Vamos a reflexionar después estas profundísimas palabras, este profundísimo mensaje de nuestro Señor Jesucristo junto con una reflexión de nuestro hermano en la fe. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Enigmáticas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. El tiempo en el que el hombre estaba perdido en el universo. El tiempo en el que el hombre no conocía su lugar, ni su misión, ni su propósito en el universo. El tiempo en el que el hombre no conocía su creador, ni el creador del universo. Con la precisión que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho carne, nos iba a enseñar a toda la humanidad. El tiempo de la oscuridad desaparece cuando nuestro Señor Jesucristo nace del seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo conecta el mundo espiritual, el reino de Dios, con nuestra realidad física, espiritual, emocional y racional. Y pone un momento a partir del cual se empieza a contar el tiempo, como lo contamos, por meses, por días, por años, hasta llegar a este año 2021 en el que nos encontramos en plena pandemia del coronavirus. Arrepentíos y creed en el Evangelio, nos dice nuestro Señor Jesucristo hace 2021 años. Y predicad el Evangelio. Vamos a hacer una pequeña, diminuta reflexión sobre el punto de la historia en el que nos encontramos ahora mismo, 2021, en el que a día de hoy todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ha predicado, ha llegado prácticamente a toda la humanidad que habita hoy en la tierra. Esto es muy importante porque era uno de los encargos de nuestro Señor Jesucristo, que no ha sido nada obvio ni sencillo. Fíjense que hasta 1492, que Colón descubrió América,
una parte importante de la humanidad estaba desconectada de la otra. Toda América estaba por descubrir. Y fíjense que España tuvo un papel importantísimo en esa misión de nuestro Señor Jesucristo de llevar el Evangelio a toda criatura. Pues hasta 1492 no ocurrió esa conexión. Ahora en 2021 podemos decir que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura puede acceder a él ahora mismo en un segundo, lo cual daría por concluido, entre comillas, a nivel global, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante para entender el tiempo en el que estamos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se revela como Hijo de Dios en la tierra, define para siempre con sus palabras: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Define para siempre y para todo humano cuál es el objetivo y cuál es la función de los humanos, que es convertirnos, bautizarnos y convertirnos en hijos de Dios para llegar al mundo espiritual, a la morada que nos tiene preparada nuestro Señor Jesucristo en el mundo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo da contenido, da valor, pone en valor a toda la humanidad y les revela su destino. Esto ocurrió hace 2000 años, hermanos, hermanas de la fe. Independientemente de que creyeran o no creyeran, todo humano que ha pasado desde el mensaje de nuestro Señor Jesucristo el mensaje ya estaba ahí. Nuestro destino ya estaba revelado. Ha habido humanos que lo han entendido, ha habido humanos que han seguido a nuestro Señor Jesucristo en toda su vida y ha habido humanos que no. Ha habido humanos que no, que han seguido sin escuchar a nuestro Señor Jesucristo, unos porque no le han conocido y otros porque no han querido escucharle y han preferido escuchar la parte maligna, la parte diabólica que nos acecha permanentemente en nuestra existencia. Y nuestro Señor Jesucristo nos reveló que esa parte diabólica de nuestra existencia está comandada, está provocada por seres malignos del mundo espiritual, comandados por Satanás. A Satanás, en estos años, en estos milenios, le ha servido como herramienta de ocultación el desconocimiento de los humanos de las leyes físicas, del mundo, del universo,
creado por Dios. Satanás se ha escondido en esa neblina de la distancia entre la fe y la razón. Ha pululado en ese humo diabólico que trataba siempre de separar la fe y la razón. Diaboli virtus in lumbar est. La virtud del demonio está oculta. En esa ocultación ha ganado muchas almas Satanás. Pero fíjense que en pocos siglos, hermanos y hermanas en la fe, del descubrimiento del vapor, el descubrimiento de la electricidad, el descubrimiento del electromagnetismo, el descubrimiento del átomo, el descubrimiento de la expansión del universo, que fíjense que esto en el Génesis capítulo 1, la palabra expansión se repite 9 veces. Y a la expansión lo llamó cielo. A la expansión lo llamó cielo. Esa expansión del universo, esa unión de la fe con la ciencia, ese descubrimiento de que la ciencia no es más que una herramienta que Dios, una amiguita que Dios nos ha otorgado para llegar a descubrirle a Él, para llegar a descubrir todas las miguitas que Dios ha puesto en el universo para que le descubramos. Esa conjunción ocurrió en un sacerdote llamado Lemaitre, que descubrió el concepto de átomo primigenio, que sería el germen del Big Bang. El Big Bang que se pudo demostrar gracias a Lemaitre y a la radiación de fondo, descubierta hace poquito. El diablo, que ha jugado a separar la fe y la razón, ha perdido. Estamos en un tiempo, hermanos, hermanas en la fe, en la que empezamos a entrever la metafísica del mundo espiritual. Empezamos a comprobar experimentalmente esa metafísica. Empezamos a descubrir que no solo Dios ha creado el universo, sino que existe ese mundo espiritual. Y esto ha ocurrido recientemente, hermanos, hermanas a la fe, inquietantemente recientemente, en el año 2012, con el descubrimiento en el acelerador de partículas de Ginebra del bosón de Higgs. El
bosón de Higgs, que es la partícula del campo de Higgs, que es un campo que envuelve al universo. Envuelve entre comillas, porque no sabemos la forma exacta del universo, pero está presente en todo el universo. Y no sabemos si está conectado con el mundo espiritual, pero está más allá del mundo material, porque no es no es de ninguna de las fuerzas, no es de un campo de ninguna de las fuerzas del universo. El demonio ha perdido, hermanos en la mente. Acaba de desaparecer en este siglo XXI, su camuflaje, que era la división, el enfrentamiento, la separación de la fe y la razón. Es por eso que estamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en este momento de la historia, en este momento que nos encontramos, y en este momento con los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial, toman inquietante relevancia. Inquietante no estamos hablando de temor, porque nosotros no tememos a Satanás. Nosotros tememos a Dios, que es uno de los dones del Espíritu, el temor de Dios. Nosotros nos arrodillamos ante nuestro Señor Jesucristo siempre. Inquietante decimos porque es probable que Satanás, descubierto, derrotado, acorralado, esté intentando como un jabalí rabioso que se siente atrapado, llevarse el mayor número de almas. Lo intentó en el siglo XX durante las dos guerras mundiales. A punto estuvo de provocar alguna guerra nuclear. Hizo un holocausto con los abortos, la legalización del aborto en distintos países desde los años 80. Hay estimaciones en las que se calcula que hay 1.400 millones de seres humanos exterminados, 1.400 millones exterminados por el aborto. 1.400 millones de seres humanos, de almas humanas, que no han tenido la oportunidad de existir. Y Satanás no se ha llevado esas almas, no. Ha impedido la obra de Dios. Y se ha llevado las almas de los que han provocado esos abortos, que han sido muchas, miles y miles y miles, miles de millones de almas. Porque si se han practicado 1.400 abortos, en un aborto ha intervenido un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, la persona que practicaba el aborto, familiares, la persona que hacía el aborto, familiares que lo han consentido. Es por eso que, hermanos y hermanas en la fe, el diablo está rabioso. El diablo está rabioso. Porque esa capa de invisibilidad que tenía en el mundo físico, alentando la separación fe-razón,
y negando, alentando la negación del mundo espiritual, para los que no creían en nuestro Señor Jesucristo, esa capa, como decimos, se ha desvanecido. Por eso decimos inquietante, porque no sabemos hasta qué punto esa rabia de Satanás se va a desatar en el mundo. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe. Impletum est tempus et appropinquavit regnum Dei penitentimini et credite evangelio. Cumplido está el tiempo y se acerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. Estamos ya en tiempo de descuento. Reflexiona nuestro hermano en la fe. El partido de Satanás contra el ser humano se está terminando. Nuestro hermano hace un símil futbolístico del pensamiento que estamos teniendo todos los que creemos. El partido de Satanás contra el ser humano se está terminando. Y Satanás ha perdido, gracias a Cristo, el mayor fichaje que nuestro Mister Dios Padre Celestial pudo haber hecho, y con la ayuda del fiat de la Santísima Virgen, la capitana de la humanidad. Perdió, pero estuvo oculto en esa división fe-razón. Pero ya no va a poder estar. La goleada contra el equipo de Satanás es de órdago, pero en su mal perder quiere acabar el partido rompiendo espinillas y descalabrando a quien pueda, o haciendo que nos saquen tarjeta roja para impedir que muchos no puedan jugar el siguiente partido, el de la vida eterna, en el que Cristo nos tiene reservada una gloria ilimitada. Esa es la inquietud, hermanos, hermanas de la fe, que tenemos, que se está acabando el partido. Pero no sabemos lo que puede llegar a hacer Satanás. Creamos en el Evangelio, concentrémonos en los pocos minutos de partido que faltan para evitar quedar fuera y caer en las trampas del enemigo. Por supuesto, hermanos, hermanas en la fe. Nos están acechando, nos acechan siempre, pero más ahora, hermanos, hermanas en la fe. Este canal, El Señor es mi pastor, tienen de fondo la cruz de San Benito. La cruz de San Benito. Utilizada en la lucha, en los exorcismos contra Satanás. Es una de las misiones de este canal, luchar contra Satanás. Defendernos de sus acechanzas, defendernos de sus ataques, que van a ser muchos y muy intensos, porque como reflexiona nuestro hermano en la fe, el partido se está acabando. Ya estamos del otro lado, del lado de la victoria. Si rechazamos el pecado y nos convertimos en jugadores del equipo de Cristo y de la Virgen. Que así sea. Hermanos, hermanas de la fe, tengan siempre en combate el espíritu frente al mal. Nos está acechando, está jugando, rompiendo espinillas, está descubierto, está acorralado. Pero está. Así que hermanos, hermanas de la fe, reflexionen estas profundísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les proteja, que Dios les bendiga y pase lo que pase y en los tiempos que nos toque vivir, hermanos, hermanas en la fe, no caigamos en las acechanzas de Satanás, porque van a ser muchas y muy intensas, porque se le acaba el tiempo. Amén.